primero, gracias por la invitación. Y este título no lo puse yo. Este título lo puso Romina, porque es como refleja un poquito la inquietud que seguramente muchos de ustedes tienen respecto de ese tema que hoy en día ha llenado nuestros ámbitos agronómicos. El carbono, ¿qué es? Pasar a la próxima. Bueno, algunos de ustedes, porque acá hay muchos estudiantes de los últimos años, este gráfico lo han visto más que una vez. Lamento mucho reiterar las cuestiones, pero esto es la base de por qué hoy en día tenemos que hablar del carbono del suelo y carbono del suelo, de la materia orgánica del suelo. ¿Por qué? Porque el suelo es la base de la vida. El suelo es la base de la vida. Este póster lo sacó la Alianza Mundial por los Suelos en el año 2015 y refleja la multiplicidad de servicios que brinda el suelo para toda la sociedad. Nosotros como agrónomos, generalmente, de todas las funciones ecosistémicas que nos brinda el suelo, atendemos el primero que mencionó acá, la provisión de alimentos, fibras, combustibles, la producción agropecuaria. Pero el suelo nos brinda todas las funciones que son necesarias para nosotros como sociedad y civilización desarrollarnos. Y esto incluye no solamente servicios de regulación ambiental. Por ejemplo, nosotros lo vimos años pasados en las inundaciones que ocurrieron acá en la provincia y en gran parte del centro del país. El suelo regula la infiltración, regula la capacidad de un paisaje de absorber el agua y de esa manera es capaz, si es funcional, de prevenir estos desastres ambientales. Tiene otras funciones como la regulación del clima, que esto hace referencia por qué hoy en día hablamos de carbono. Porque nosotros como agrónomos, ¿de qué hablamos normalmente? De materia orgánica. Hoy todo esto de repente es carbono. ¿Por qué? Porque el carbono es el elemento central en lo que son los procesos de cambio climático. Y el suelo tiene la gran capacidad, naturalmente, de secuestrar ese carbono, de tomar lo que las plantas producen por la fotosíntesis y fijarlo en el suelo. Entonces, por eso ahora hay tanto interés en el carbono del suelo. ¿Por qué? Porque todas las emisiones que se generan por las actividades de nuestras civilizaciones pueden ser compensados por una mayor tasa de secuestro de carbono en el suelo. Pero eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y después hay otro aspecto que también es de gran preocupación global en este momento, es la pérdida de biodiversidad. El suelo es el hábitat de una gran cantidad de organismos, microorganismos, meso- y macrofauna, que nos traen múltiples beneficios. Los antibióticos son todos derivados de organismos que viven en el suelo.
Y muchas empresas farmacéuticas hoy, por ejemplo, piden suelos de regiones extremas, de desiertos, suelos muy salinos, para tenerlos como reservorio para ver si ahí no pueden aislar algunos organismos que producen sustancias que por ahí tienen ciertos beneficios y usos farmacéuticos. Entonces, todos esos aspectos muchas veces nosotros como agrónomos no los tenemos en cuenta. Pero como somos nosotros los que tomamos las decisiones de cómo se maneja el suelo y qué se hace sobre el suelo, lo tenemos que incorporar a nuestro conocimiento y tenerlo en cuenta en las decisiones. La próxima. Entonces, eso también es algo que es promovido a nivel global por la Alianza Mundial por los Suelos. Y tienen un programa específico a partir de eso fue creado en el año 2017 en la conferencia de los países en París, de crear un programa que se llama recarbonización de los suelos. Porque aparte de todo esto que se habla por el potencial de secuestrar el carbono atmosférico en los suelos y mitigar el cambio climático por ese tema, también hay una preocupación muy, muy grande a nivel global por la pérdida de suelos productivos. La pérdida por desertificación, las pérdidas por salinización, que todos sabemos y escuchamos hoy que en nuestra provincia también son problemáticas por ahí incipientes, pero existen. Entonces, es como que hay una gran movida a nivel global en cuanto a la preocupación por la calidad de suelo que hace a la seguridad alimentaria, entre otras cuestiones, que hace a la resiliencia de los paisajes frente a eventos extremos climáticos y hace a la seguridad alimentaria y el futuro de todos nosotros. La próxima. Entonces, en todo este rum que está dando vuelta, muchas veces nos encontramos con gente muchas veces muy, muy formada, con científicos de renombre, como que nos plantean que en realidad no sabemos nada. Los temas son tan complejos que sabemos un poquito, pero es todo tan complicado, diferente. Una cosa ocurre acá, por ahí en otro lado es distinto, que hace que la sociedad en general, y en muchos casos los técnicos también, tienen muchísimas incertidumbres con respecto a qué tiene que ver el carbono en todo ese ciclado de elementos, cómo es el secuestro de carbono en el suelo. Entonces, yo digo, obviamente, yo trabajo en investigación, hay un montón de cosas que no sabemos, muchas cosas donde tenemos más incertidumbres que certidumbres, pero hay muchas cosas que sabemos, hay mucho que sabemos. Y sobre todo en los últimos 10 años que ha habido un cambio muy importante en las tecnologías de investigación que permitieron también generar un cambio en el paradigma y nuestra concepción, cómo son los procesos que hacen al secuestro de carbono o a la fijación de materia orgánica en el suelo. Entonces, de eso sabemos bastante más de lo que sabíamos antes. También sabemos cuáles son los factores que determinan la cantidad de carbono que puede tener cualquier suelo. En eso nosotros hemos trabajado mucho. El IMO fue producto de ese tipo de investigación que sabemos que podemos generar indicadores sencillos que
me diferencian los suelos de acuerdo a su nivel de contenidos de materia orgánica en relación a la textura que tienen, ¿no? Entonces, hasta tenemos indicadores válidos para saber este suelo está bien, este está mal. Sabemos cuáles son los procesos y factores que nos ayudan a mejorar el nivel de materia orgánica del suelo y sabemos, por ende, también de las prácticas de manejo, que por lo menos tienen un impacto positivo en estos procesos. Después hay todo otras cuestiones que por ahí relativizan, digamos, este conocimiento teórico y práctico en muchos casos también, porque lo hemos evidenciado en ensayos y en prácticas, es como la sociedad, los productores, nuestros destinatarios, toman ese conocimiento. Entonces, es como lo que recabamos hoy acá y lo que yo escucho en muchas ocasiones, que hay una gran voluntad de los productores de conservar su suelo. Es como Néstor dijo, es una vocación del productor de preservar la calidad del suelo para futuras generaciones. Y esto está presente en muchos productores. Sin embargo, digamos, las tendencias o los cambios culturales, los cambios socioeconómicos que estamos viviendo, la cantidad de tierras que se alquilan, todas esas cuestiones, ese paradigma de la eficiencia que se mide solamente en pesos, esto hace un poco difícil la aplicación del conocimiento que tenemos. Entonces, hay ahí una cuestión y la otra cuestión, obviamente, es el lado de la demanda de los posibles beneficios que se pueden generar con el secuestro de carbono, es que en el mundo en este momento hay solamente 2 certificadoras. Una de ellas es muy cuestionada porque, por lo que revelaron investigaciones periodísticas, Verra vendió el 85% de sus certificados de carbono de fuentes dudosas. Es decir, no es creíble. Bueno, y todas esas cuestiones hacen que productores que por ahí quieren cambiar, quieren trabajar en pos de mejorar el nivel de materia orgánica y beneficiarse de la posibilidad de obtener o generar bonos de carbono, tienen mucha incertidumbre en ese sentido. Entonces, tenemos certezas de qué hacer y cómo hacer, pero tenemos más incertidumbre acerca de lo que generamos, qué valor va a tener, a quién se lo vendemos, quién certifica y cuán creíble es esa certificación, ¿no? Ese es un poco el tema. La próxima. Primero, una actualización técnica. Digamos, lo que hoy sabemos de cómo funciona el secuestro de carbono o el aumento de materia orgánica del suelo ha cambiado mucho de lo que por ahí la mayoría de ustedes aprendieron en las clases de edafología. Así que una breve actualización. La planta que fija el dióxido de carbono en sus tejidos aporta 2 tipos de sustancia al suelo. En primera instancia son los compuestos no estructurales solubles, proteínas, azúcares, que se lixivian del tejido vegetal ya durante los procesos de senescencia, que estos sirven de sustrato para los microorganismos del suelo e inmediatamente se transforman a materia orgánica estable. Es decir, lo que antes se decía, para que se estabilice la materia orgánica tienen que pasar
décadas, no es cierto. Lo que vimos, lo que es la evidencia de estudios, hoy dice no. Es un proceso que requiere de una transformación microbiana. Los microorganismos viven sobre la superficie de las partículas minerales del suelo y ahí es donde, una vez que muere esa población, queda fijado el carbono que ha fijado en sus tejidos. Entonces, la fijación del carbono estable del suelo puede ser un proceso rápido, depende de la disponibilidad de compuestos con una muy baja relación carbono-nitrógeno que sea fácilmente accesible para los microorganismos. Esto ya nos da una pauta para el manejo, ¿no? No generar mucha cobertura pobre en nitrógeno, sino necesitamos plantas que viven, plantas que exudan, plantas que en senescencia lixivian mucho de este tipo de compuestos. La otra fracción de carbono que hoy hace muchos años identificamos es la materia orgánica particulada. La materia orgánica particulada deriva de compuestos estructurales, la paja, que por procesos físicos, muchas veces por la acción de la macro y mesofauna, entra al suelo. Y ahí permanece como partículas y restos vegetales en los poros y obviamente también en algún momento puede ser utilizado por los microorganismos como fuente de sustrato y así se transforma en materia orgánica estable también. Entonces, con ese esquema simple y conceptual, ya tenemos unas guías, unas líneas de cómo manejar nuestros cultivos, la secuencia, para aumentar esta fijación de carbono en forma estable en el suelo. Es un poco, yo les muestro así anecdóticamente las técnicas nuevas que nos permiten ver qué partículas están en qué lugar en el suelo, qué composición química tienen esas partículas que vemos así sobre las superficies minerales y en los poros. Esto ha ayudado a que realmente se confirme ese concepto que ya lo tenemos hace mucho tiempo. La próxima. Entonces, basado en esto, y volvemos un poco también a todo lo que aprendimos durante estos 30 años y más de ensayos y de investigación, podemos decir que tenemos algunas pautas muy generales, pero muy claras, de cómo aumentar el nivel de materia orgánica del suelo. Obviamente, hay que respetar la vocación del suelo. Cuando nosotros utilizamos sistemas de producción en suelos que no son aptos para esto, producimos salinización, desertificación, una degradación extrema del suelo. Cada pérdida de cultivo, cada pérdida de una producción, sea lo que sea, hace que el suelo se degrade. La otra cosa es no remover el suelo. Cultivar en siembra directa. Esto tiene múltiples ventajas, no las voy a mencionar, ya las hemos discutido tantas veces y todas las charlas técnicas que ustedes seguramente ya lo tienen re claro. Pero hay dos cuestiones que en este contexto por ahí son importantes. Al no remover el suelo, se preservan
las redes tróficas del suelo, de los microorganismos, la meso y macrofauna. Y esto me asegura un ecosistema intacto. Y por otro lado, no hay pérdidas o las pérdidas de CO2 a la atmósfera, es decir, el efecto emisor del suelo se reduce también. Tercera cuestión, altos niveles de productividad. El suelo no tiene que descansar. El suelo tiene que estar activo con raíces, necesita actividad biológica, es un sistema vivo. Entonces, cuanto mayor es la ocupación con cultivo, cuanto más raíces tengo, cuanto más biomasa se produce en un sistema, mejor es para el suelo. Es como que se había instalado esa idea de que el suelo hay que cuidarlo para, como haciéndolo descansar, no cultivando. Esto es erróneo. El suelo necesita plantas. ¿Dónde han visto suelo sin plantas? En un desierto. El suelo necesita plantas y mucha actividad biológica. Por eso también eso hace a que haya raíces todo el año. La rizósfera del suelo, el área del suelo, o el volumen del suelo, mejor dicho, que está penetrado por las raíces, es un ecosistema especial. Las plantas mismas exudan sustancias para atraer determinados organismos, para protegerse de patógenos, por ejemplo. Las plantas exudan sustancias, gran cantidad. La cantidad de exudados de raíces equivale más o menos a la misma producción de raicillas que tiene la planta. Fíjense la magnitud de carbono que invierte la planta en los exudados. Y que estos son todos materiales muy fácilmente accesibles para los microorganismos y que en muchos casos, de esa manera, las plantas cultivan su propia microbiota en su sistema radicular. Esto, cuanto más tiempo permanece en el suelo, obviamente, mayor actividad biológica hay, más carbono hay en el sistema, más poros, todo lo que buscamos. Otro punto es mantener una diversidad de especies en el suelo. Cuanto mayor es la diversidad, mayor diversidad de los sistemas radiculares tenemos, mayor diversidad en la microbiota que hay, porque cada tipo de planta atrae a diferentes o nutre colonias de diferentes organismos. Y por otro lado, también tengo un mayor balance en el aporte y extracción de los diferentes elementos que requieren las plantas. Entonces, es un sistema más estable y mucho más resiliente, porque cuanto más superposición de diferentes organismos hay que llevan a cabo los mismos procesos, la resiliencia de un sistema aumenta. Y lo que nosotros requerimos son suelos resilientes, sobre todo frente a lo que sabemos que es el cambio climático, ¿no? Un suelo resiliente va a poder restituir sus funciones rápidamente frente a un evento extremo. Un suelo degradado va a acusar ese evento con un nivel de degradación aún mayor y una baja productividad. Ayuda también el próximo punto que ya fue mencionado, fertilización. Nosotros hasta ahora hemos hecho una minería de los elementos de los que requieren las plantas,
con el resultado de que la mayoría de nuestros suelos son sumamente deficientes en la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, y lo que estamos viendo ahora, muchos micronutrientes ya están siendo limitantes para la producción. Y esto en un contexto, la planta requiere un balance, digamos, relaciones adecuadas de todos los elementos. Cuando uno falta, la ley del mínimo es ese que determina el rendimiento. Lo vimos en los ensayos en Castex, aplicando fósforo, el rendimiento duplicó. ¿Y qué pasó con esto? Después de varios años, tuvimos altos rendimientos y tuvimos más materia orgánica. Entonces, esto que se nos instaló, esa idea de altos rendimientos van en contra de altos niveles de materia orgánica, no es cierto. Con un adecuado manejo son compatibles. Bueno, y después, obviamente, hay dos puntos que son críticos y que por ahí donde tenemos que trabajar mucho más. El excesivo uso de agroquímicos. En muchos casos son innecesarios, son ineficientes, son aplicaciones que se hacen por las dudas o aplicaciones porque uno no sabe bien cómo combatir esas malezas persistentes. Hay que buscar otras soluciones a las malezas. Para eso somos agrónomos, para eso sabemos. No podemos tomar como digamos decir, un remedio y tomarlo todos los días por las dudas y cada vez más porque no sabemos qué otra cosa hacer. Nosotros somos agrónomos y sabemos y tenemos que encontrar soluciones. Soluciones que van más allá de aplicar recetas. Y esto nos asegura, por un lado, mejor rentabilidad económica, porque el costo de esas aplicaciones son considerables, y por otro lado también ayuda en mantener la diversidad de la meso- y macrofauna, de la microbiota del suelo. Esto es fundamental y sobre esto nos falta mucho trabajo. Y como último, y esto es algo que veo cada vez que salgo a un potrero, el manejo totalmente irresponsable de la circulación de la maquinaria. Ustedes, si miran un poquito, ¿en qué potrero no ven las huellas, los huellones de las cosechadoras, de los camiones que circulan? Es tremendo. Esto la gente no ha tomado conciencia, pero la compactación que se genera por el tránsito de la maquinaria, que cada vez es más pesada, hace que el suelo se compacte, hay deficiencia de infiltración, hay deficiencia de intercambio de gases, y eso induce procesos degradativos que después son difíciles de resolver. Hay que controlar la circulación de la maquinaria pesada, hay que hacer huellas, hay que buscar otras soluciones para esto. Bueno, vamos por partes. La siembra directa, estos datos son 2009. Ahora tenemos datos nuevos, pero igual. Sabemos que puede mantener, inclusive bien manejado, puede aumentar un poquito el nivel de materia orgánica. Si lo pastoreamos, no lo pastoreamos, hace diferencia. Entonces, según el tipo de suelo, va a haber que cuidar mucho el uso de los rastrojos. Cultivos de cobertura, también tema conocido. Hace 20 años que sabemos que el cultivo de cobertura para el tema del aporte de carbono es una fuente fundamental, aparte de las otras funciones que cumple, ¿no?
La próxima. Digamos, ya existen metaestudios, es el año 2020, más o menos así en promedio, se calcula que la tasa de secuestro de carbono de una rotación con cultivos de cobertura es de 0,5, 0,6 toneladas de carbono por hectárea por año. Es mucho, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Esto coincide con datos nuestros también. Digamos, eso fue algo publicado porque así me creen más. Pero lo que nosotros vimos en varios ensayos acá en la región, más o menos son las mismas tasas. En los consociados llegamos a un poquito más, ¿no? 0,6, 0,65, y en los de gramínea sola estamos 0,5 más o menos. Las pasturas son buena herramienta, donde podemos instalar sistemas mixtos. Este efecto de secuestro de carbono de la pastura perenne es fantástico, hay que aprovecharlo. Esto es una tesis de algunos chicos de la facultad, donde comparamos un llorón permanente, una alfalfa con agropiro y el suelo agrícola, y vemos que la rotación, esos son 4 años de pastura, después de estos 4 años, una pastura consociada se acercó a los niveles de muchos parámetros de calidad de suelo al llorón permanente. Entonces, en 4 años podemos recuperar la calidad del suelo en un 90% o más. ¿Eso es tan difícil? Afecta el nivel de materia orgánica, la calidad física del suelo. Cuando después hicimos biomasa microbiana en estos mismos tratamientos, y también la biomasa microbiana más que se duplicó en el tratamiento de la pastura con respecto al suelo agrícola. Entonces, no es complicado. Es pensar en el sistema de producción, pensar la vocación del suelo, qué sistema de producción, qué estrategia de manejo se adecua más al recurso que tengo. Pero para simplificar aún más, si queremos secuestrar carbono, necesitamos la mayor cantidad de raíces posibles. Si quieren reducirlo a un solo mensaje, es ese. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que aportan las raíces en términos de materia orgánica estabilizada es 50 a 70% más de lo que fija la biomasa aérea, ¿sí? Entonces, raíces, palabra clave. Y eso tiene que ver con la biomasa microbiana. Esos son ensayos de acá, Ileana Frazier, que trabajó en cultivos de cobertura y todos los parámetros biológicos, microbiológicos del suelo. Y lo que vimos es, cuanto más biomasa de raíces hay, más grande es la población microbiana. Es una relación directa. Obviamente, cada suelo, como en todos los sistemas biológicos, tiene un techo. Y eso también es importante entenderlo. Cada suelo tiene una capacidad de carga de microorganismos, de carbono, de materia orgánica. Todos los sistemas biológicos tienen valores equilibrios de sus poblaciones y de otros parámetros que utilizamos como indicadores. La próxima. Cuanto mayor es la biomasa microbiana, mayor es el nivel de carbono asociado a la fase mineral, es decir,
el carbono estabilizado en el suelo. Estos son resultados de ensayos de acá, campo acá. La próxima. Otra cosa que sabemos es que no es lo mismo si fertilizamos con urea o si ese nitrógeno proviene de una leguminosa. El aporte, lo que vimos en los cultivos de cobertura, la fertilización no produjo el mismo efecto sobre el nivel de nitrógeno disponible que la incorporación de una vicia. La fertilización siempre la vamos a tener que usar, porque no podemos aportar el total de requerimiento de nuestros cultivos al nivel de rendimiento que están hoy en día con el aporte de una leguminosa. Pero ayudamos mucho. Y volvemos a acoplar la disponibilidad de los nutrientes a la acción de los microorganismos y al ciclado de los nutrientes. Cuando hay alta tasa de mineralización de nitrógeno, hay mayor secuestro de carbono. Esto a muchos le va a parecer contradictorio, porque esto no es lo que ustedes aprendieron, ¿no? Porque en muchos casos, y hasta hubo publicaciones científicas hasta hace pocos años que decían, con respecto a la materia orgánica, tengo dos alternativas: la guardo o la uso. Eso es un poco lo que aprendimos. Pero no es así. Porque la mineralización de nitrógeno, cuando hay suficiente cantidad de sustrato, promueve la producción de materia orgánica. Cuando hay suficiente cantidad de sustrato, cuando hay suficiente cantidad de raíces en el suelo. Entonces ahí está la cuestión de manejar la cantidad de residuos de sustrato disponible para los microorganismos, que pueda haber un ciclado rápido de esos elementos, que esto a su vez favorece la fijación de carbono. Y en eso, obviamente, estos son los datos de Castex. Favorece la nutrición balanceada de los cultivos. Porque esa nutrición balanceada mejora el rendimiento, y con el rendimiento tengo más biomasa, más actividad radicular, mejor fijación de carbono en el suelo. Y en nuestra región nos trae otra ventaja aparejada, porque utilizo de manera más eficiente el recurso agua, que es el más escaso que tenemos. Y fíjense eso, los tratamientos fertilizados, al cabo no sé cuántos años fueron, 4 o 5 años creo, ¿no? Tuvieron significativamente más carbono total. ¿Sí? Bueno, recién les dije que con los cultivos de cobertura, en rotación con cultivos de verano, más o menos podemos secuestrar 0,5 a 0,6 toneladas de carbono por hectárea por año. En las pasturas, estos son datos de una tesis que dirigió Romina. Podemos tener así, en las que son netamente de gramíneas, también tasas de 0,65 toneladas de carbono por hectárea por año, pero cuando incorporamos una leguminosa ya llegamos a 0,8 toneladas.
Y esto también está más o menos en tono con lo que se ve publicado a nivel internacional. Entonces, recapitulamos. Nosotros lo que tenemos que promover con el manejo del suelo es este círculo vicioso de tener aportes de residuos, alto nivel de aporte de residuos, sea subterráneas o aéreas, donde la estequiometría de carbono, nitrógeno y otros elementos sea balanceada de acuerdo a los requerimientos de los microorganismos y de las plantas. Entonces, de esa manera aseguro el acceso al sustrato de los microorganismos. Eso favorece el ciclado de carbono, esto mejora la estructura del suelo, favorece el sistema poroso y permite el crecimiento de las poblaciones microbianas porque hay un mejor hábitat. Esto es lo que tenemos que lograr. Bueno, ahora vamos a cómo aplicamos todo esto en el contexto de lo que se habla hoy en día del carbono. En la COP de París de 2015 se reunieron un grupo de investigadores en suelos y fundaron la iniciativa del 4x1000. La idea era de promover prácticas de secuestro de carbono en el suelo. Todos coincidíamos que esta era una oportunidad para promover el manejo sustentable del suelo, porque dijimos, acá podemos vender el buen manejo del suelo con el motivo de prevenir o mitigar el cambio climático. Entonces, ¿qué es el mensaje? De que si logramos aumentar el carbono de los suelos agrícolas de todo el mundo en un 4x1000 por año, se compensan todas las emisiones de la actividad humana, industrial, urbana, etc. Y esto, entonces, apunta a un mercado de créditos de carbono que utilizan las empresas que están obligados a compensar sus emisiones, que es el offset market, ¿sí? Entonces, esa publicación es del 2017 y ahí es donde se inició todo ese interés por los certificados de secuestro de carbono en suelo. Porque el mercado de carbono, la próxima, existe desde hace muchísimos años, pero ¿de qué eran los créditos de carbono? De forestaciones solamente. No estaba ni siquiera habilitado certificar carbono del suelo, ¿no? Entonces, nosotros, la comunidad de suelo, siempre luchamos por esto, porque dijimos, la forma más segura, más estable y más duradera de secuestrar el dióxido de carbono es en el suelo, no en una plantación de eucalipto que tiene turnos de tala de 10 años. Y estos mercados de carbono, digamos, hay dos tipos. Hay obligatorios, que lo ven acá como dice compliance market. La Comunidad Europea obliga a las empresas industriales, las que producen agroquímicos, por ejemplo, de compensar un cierto porcentaje de sus emisiones. Pero están obligados a comprar bonos de carbono para compensar sus emisiones. Este bono de carbono está en $92 por tonelada. El estado de California, Australia y otros países tienen programas
parciales también de obligaciones de compensar emisiones para la industria y actividades industriales, pero obviamente con otros valores. Igual son bastante más altos que el precio del bono de carbono en los mercados voluntarios. Estos mercados voluntarios, ahí ven, por ejemplo, la Asociación de la Industria de Aviación. Después son como programas que salen de iniciativas de, por ejemplo, Microsoft tiene esa iniciativa de Nature-Based Offset. Son programas muy aislados donde en este momento estas compensaciones que pueden generar no tienen mucho valor. Generalmente son programas que manejan esas mismas empresas. Mucho de esto, por ejemplo, es conservación de la biodiversidad, del bosque en el Amazonas. Son en muchos casos también programas muy cuestionados por su impacto social, sobre todo, porque imponen algunos parámetros en las poblaciones nativas que obviamente no están muy de acuerdo con la forma de vida de esa gente. Pero bueno, existen. En este momento, y las únicas certificadoras globales son Verra y Gold Standard. Ya les comenté, Verra está muy cuestionado. Ustedes lo pueden seguir, hay artículos del Guardian y que fue tomado por algunos portales de acá también, que los certificados de carbono prácticamente son en su mayoría de muy poca credibilidad. Y existen esas plataformas que son como bolsas de esos créditos de carbono. Ustedes se imaginan, los se comercializan en este momento, son todos créditos de carbono que se generaron y que se siguen generando en los programas de forestación. Porque hasta que yo tengo un crédito de carbono, tengo que mostrar que se ha incrementado el carbono fijado, sea en un bosque o, en nuestro caso, en el suelo. Bueno, entonces nosotros, acá está el culpable de lo que hicimos, el Pedro de Telechea, que UPL empezó acá por algún motivo, juntar productores interesados en programas de secuestro de carbono en el suelo. Obviamente UPL tiene un interés en esto porque es una agroquímica muy grande y tienen que compensar ellos también. Entonces lo que hicieron es que intentaron con algunos asesores, con otra gente, y en algún momento me contactaron a mí, al Cristian, decía, a ver, acá necesitamos algo serio. Entonces, lo que hicimos, nosotros nos consideramos serios, y en tiempo récord desarrollamos un protocolo, porque ¿qué se necesita para certificar? Un método que es impecable, que está de acuerdo a los estándares internacionales para que sea reconocido. Tiene que tener una metodología que está basada en el conocimiento. Es decir, si yo mido, tengo que saber qué voy a medir y que estar seguro que con esas mediciones poder detectar las diferencias. Bueno, nos pusimos a trabajar en eso. A su vez dijimos, esto en realidad no es lo que nosotros queremos, porque con los certificados de carbono secuestrados en el suelo, ¿a quién vamos a premiar? A los que hicieron las cosas mal.
cuanto más degradado está el suelo, más va a ganar. Esa idea no nos gustó. Entonces dijimos, no, vamos a tener que hacer otra cosa que premia también, o que por lo menos le da el reconocimiento a los que hicieron las cosas bien. Entonces, en otro tiempo récord, hicimos la guía de evaluación visual y dijimos, vamos a hacer el monitoreo año a año con esta evaluación visual en el campo que genera, de acuerdo al puntaje que obtiene en ese potrero, en ese ambiente, que genera otro certificado, el certificado de manejo sustentable del suelo. Para los que hacen las cosas bien, por lo menos tiene un reconocimiento que puede ser utilizado para negociar algún precio diferencial en el futuro. Entonces, el protocolo, forma simplificada, es esto. Lo que hacemos, digamos, el periodo de certificación es de 5 años. Arrancamos el año 0, que es línea de base. Y en el año línea de base hacemos la evaluación visual de la calidad del suelo y a su vez tomamos muestras, ¿no? Muestras sobre las cuales determinamos la concentración de carbono, tenemos la muestra de densidad aparente, determinamos el stock de carbono. Entonces se generan 2 certificados. Los certificados de línea de base de stock de carbono y de manejo sustentable. En los 4 años subsiguientes se realiza solamente la evaluación visual y de acuerdo a si se mantiene un buen nivel o se logra aumentar de un puntaje moderado o malo a un puntaje mejor, se extiende el certificado de manejo sustentable. Y a los 5 años se repite el procedimiento del año 0 y se emite un certificado de secuestro de carbono basado en la diferencia entre línea de base y año 5 en el stock de carbono y el de manejo sustentable. Esta es la guía. Entonces, bueno, básicamente, por lo que sabemos, elegimos 12 parámetros de calidad de suelo que se evalúan en una pequeña calicata que se hace en los puntos predeterminados que usamos como puntos fijos georreferenciados de muestreo. Entonces, de esa manera, esos indicadores visuales nos permiten ver cómo evoluciona el suelo y también permiten corregir las decisiones de manejo que por ahí para mejorar lo que buscamos en el suelo. Entonces acá ven 2 ejemplos de suelos que son de acá. Uno con un puntaje bueno, el de la izquierda, donde ustedes, bueno, se aprecia visualmente la diferencia con el otro que tiene un puntaje que le da un valor moderado a pobre. La próxima. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros en el grupo entrenamos profesionales, acá hay varios que hicieron los cursos de capacitación con nosotros, como para actuar en esto. Nosotros el grupo nuestro, lo único que hacemos es recibir esa información en forma fehaciente, todo a través de nuestra base de datos. Cada parámetro en cada punto de muestreo tiene que estar documentado con fotos. Entonces nosotros miramos esas fotos,
miramos el puntaje que asignó el técnico, por ahí corregimos un poco, y bueno, y emitimos los certificados. Y tuvimos la primera experiencia en Mato Grosso, Brasil, donde hicimos línea base de 4.000 y pico hectáreas. Ahora ya hicieron el primer año de seguimiento, de monitoreo. La próxima. Es bastante distinto ahí, tanto los suelos como el sistema de producción. Sin embargo, lo que vimos es que el método funciona porque son criterios básicos que se aplican a cualquier suelo y a cualquier sistema de producción. La próxima. Ven que se ve la diferencia entre un suelo de mala calidad a la izquierda y uno con un puntaje bueno, ¿no? Digamos, aún en esos suelos que por ahí tienen un color muy distinto a los nuestros, con los indicadores visuales pudimos detectar las diferencias. Hicimos un trabajo que está ya enviado a una revista donde analizamos estadísticamente la relación que hay entre los indicadores visuales, el contenido de carbono, etcétera, etcétera. Así que eso nos deja bastante tranquilo que en ese sentido funciona el método. La próxima. Bueno, y en Argentina, en ese piloto de UPL, con los culpables ahí, que hicimos un total de 9.000 hectáreas más o menos, distribuidas a lo largo de toda la región pampeana. Y bueno, y estos son los certificados que hemos extendido de este trabajo. Dejarla. Sí. No quería dejar pasar la oportunidad de invitarlos al Congreso de la Red Argentina de Salinidad. La salinización de suelo es un problema muy, muy importante en nuestra región también y tenemos que hablar de eso. Así que, por favor, técnicos, es un tema que vamos a tener que trabajar mucho en el futuro. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Esto es De Frente al Campo.